triste, licenciado. ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame por qué están tristes, querido Albert. Ah, no sé por dónde empezar, es que son muchas cosas, licenciado, pero quiero subir la moral, nada más. Oh, estimado Albert, espero que puedas solucionar los temas. Han debido ser personales, ¿verdad? Familiares. Personales, mi familia más bien me trata bonito, pero familiares, digo, personales. Ay, querido Albert, cualquier cosa me hablas nomás que quieres hablar con alguien para aconsejarte. Nunca es bueno siempre encerrarse como un caracol, se enreda, se encierra en su concha, ¿sí? A ver, le voy a avisar un día para hacer un podcast, Lice. Muchas Claro que gracias. sí, claro que sí, estimado Albert. Estamos aquí, como hemos dicho, con la empatía que tenemos que tener todos, de mi persona hacia ustedes como de ustedes hacia mi persona, ¿ya? Muchas gracias, licenciado. No hay de qué, querido Albert. Bueno, seguiremos. A ver, ¿qué he escuchado esta mañana? ¿Qué opinión tienen ustedes del siguiente comentario? Ustedes ya han visto lo que es la administración de empresas, para qué está una empresa. ¿Sabe? Incluso están por subir el pan, ¿verdad? A 30 centavos más, a 80 centavos va a costar el pan. ¿Y qué dicen los panificadores acá en Bolivia, en La Paz, del sector de Occidente? Nosotros trabajamos a pérdida. Ustedes, ya que han visto la administración, los principios, ya están inmersos en lo que es la administración. ¿Creen ustedes que alguien trabaje a pérdida siendo del sector privado? De mi parte, no, cada licenciado. Si, si eso llegara a pasar, yo creo que va a haber un efecto multiplicador en los precios más principales, como por ejemplo el pasaje y demás cosas, licenciado. Exacto, Rolly. Y mira, es ilógico, o sea, yo, panificador, me pongo en su lugar y estoy comenzando a perder dinero. Ellos dicen, perdemos como 300 bolivianos diarios. ¿Te imaginas trabajando 20 días, 10, 3.000, 6.000 bolivianos en 20 días que estarías perdiendo, casi $1.000? No creo que a nadie trabajaría para perder, ¿verdad? O sea, me parece una exageración lo que ellos dicen. Estamos trabajando a pérdida. Significa que ellos estarían subvencionando el precio del pan. O sea, siempre he escuchado este absurdo de decir trabajamos a pérdida. Puede ser que hayan disminuido sus ganancias, que es distinto, pero trabajar a pérdida no creo que nadie trabaje a pérdida, excepto si las empresas estatales que trabajan algunas a pérdida por subvención a ciertos artículos. La empresa estatal, por ejemplo, de EMAPA en la cuestión del trigo, sí trabaja a pérdida, porque subvenciona, compra caro y vende barato, pero son empresa privada, en este caso las empresas panificadoras, no trabajan a pérdida. Utilidades. Yo lo veo así. Y es económica, les comento, porque es bonito en la propaganda, dice, estamos controlando la inflación, estamos controlando todo, pero ¿controlando a riesgo de qué? De que están disminuyendo las reservas internacionales, estamos subvencionando muchos productos, pero muchos productos, o sea, es una inflación artificialmente controlada. En Chile, por ejemplo, cuando trabajaba allá, cada semana o subía el precio de la movilidad o bajaba, porque ellos se mueven de acuerdo al ritmo del petróleo. Suben los precios automáticamente. Bajan, igual bajan también. O sea, ellos ya se manejan por ese ritmo de subidas y bajadas de combustibles. Ahora, bajo este régimen populista, ¿cómo se manejará este tema? De pronto van a seguir manteniendo su modelo económico, que les ha funcionado hasta el momento relativamente bien, tampoco es espectacular,
En Colombia de la misma forma. Muy bien, ¿quiénes se van a ganar sus puntos hoy día? Paulita, Paula Laura, que casi no se ha ganado nada. Eso, Sheila, Wendy, ¿quién más va a levantar su manito? Sí, yo participo. A ver, ya. Tú también, Laurita, ya te vas a ganar otro punto para recuperarte. Ya, primero comenzaremos con Sheila, Wendy y luego Paulita, ¿sí? Adelante, Sheila. Buenas tardes, licenciado. En Buenas la última tardes. clase nos quedamos en la administración global. Más que todo era un estudio de la administración internacional que operan en empresas anfitriones, donde se concentran en los problemas gerenciales. Después vimos un poco de cooperaciones multinacionales, que eran las orientaciones etnocéntricas, policéntricas, regiocéntricas y geocéntricas. En la etnocéntrica, más que todo, son operaciones que establecen en la toma de decisiones de la casa de matriz. En la policéntrica, cuentan con libertad gerencial y administrativa. En la regiocéntrica es el personal, es un enfoque regional con el personal. En la geocéntrica son las relaciones entre la casa matriz y las subsidiarias, donde Ya. se considera un sistema internacional interdependiente que opera en muchos países. Está bien, Sheilita, gracias. Continúa Wendy y luego Laura. Gracias, Bueno, Sheila. licenciado, continuando, Buenas tardes, Wendy. compañera, nos iríamos más que todo a la parte que avanzamos sobre los desafíos y oportunidades multinacionales, donde nos habló más que todo de la compañía de la India, de Wipro, en la cual era muy interesante porque nos comentó cómo empezó de una productora de aceite de cacahuate hasta convertirse en un negocio muy grande a nivel mundial y tecnológico también, y cómo también, ay, no recuerdo su nombre de la persona, pero cómo ha surgido, ¿no? A través de esos problemas que ha tenido con su familia, a la muerte de sus padres y cómo ha llevado el negocio y lo ha llevado a un negocio muy innovador a nivel mundial, ha sobresalido. Y ya por otra parte entraríamos a los consejos del hindú Asim Prehim, Así friendly. cual Ya, dale. me asusté. Nos daba unos consejos muy interesantes. Decía primero que debemos tener el coraje de pensar en grande. Sí, considero que es muy importante pensar en grande porque cuando tú tienes una mente pequeña y no te abres al mundo, no vas a poder ejercer y supongo que es lo mismo para las empresas, ¿no? Cuando tú inicias un negocio siempre tienes que pensar en grande. Si estás en un pequeño negocio tienes que pensar en volverte un mediano, luego más grande, incluso puedes llegar a ser un inversionista. Lo mismo podría ser en el trabajo, ¿no? Si tú aspiras a primero empiezas como un empleado, luego podrías pasar a ser ya supervisor, gerente, luego ya podrías tener tu propio negocio y al final podrías convertirte en un inversionista o como lo decía también en un libro que leía de Robert Kiyosaki, pasar de cuadrantes es muy importante. Luego también, yendo al tema, es muy importante que se construya confianza entre nosotros mismos. Por eso también existe esa frase, ¿no? Primero hay que creer en nosotros, porque si creemos en nosotros vamos a poder lograrlo todo. Por otra parte, siempre es importante eh, eh, confiar en nosotros, diciendo, tener el compromiso en este caso con la calidad, ¿no? Como les mencionaba en Japón, el 0%, aquí no, más que todo nos vamos por lo barato para poder generar ganancias. También nos mencionaba que es muy importante escuchar o ganar, ¿no? Y dejar la fuerza que nos resta para ir más allá. Así es, querida Wendy. Gracias, Wendy. Gracias, licenciado. Bien, felicidades. Paulita Laura. Bueno, buenos días, licenciado. Buen Bueno, día, Paulita. como mis compañeros estaban diciendo, eh, sobre los desafíos de las oportunidades de las multinacionales. Hay, como mi compañera Wendy estaba diciendo de la compañía de la India de Wipro, esta compañía era una empresa pequeña
de multinacional de la familia. Esta empresa se estaba desarrollando a nivel nacional y con las investigaciones. Este crecimiento ha sido forzado por las sofisticadas compañías. Bueno, esta pequeña empresa de familia se denominaba Wistron en India. Ellos producían varias cosas de artículos, como estaba diciendo mi compañera. No, Ya, sí, tranquila, Paulita. gracias. Ya, está bien, vale, todo vale. Y acotando lo que estábamos hablando de estas empresas pioneras en toda rama, esta empresa Wipro en la actualidad, no sé si han escuchado acerca de Red Hat. Red Hat es la que desarrolla software libre. Una de las ventajas del software libre es que no necesita licenciamiento. Vale decir, por ejemplo, la plataforma que estamos utilizando de Webex, necesitas tú comprar licenciamiento para que se pueda habilitar a varios usuarios. Tienes que pagar a la empresa, renovar la licencia en forma anual para que la misma siga distribuyéndose a los diferentes usuarios, vale decir, a docentes y estudiantes. Tienes que pagar un monto de dinero. Red Hat basa su fortaleza en que desarrolla todo su software en software libre, que no necesita licenciamiento. La empresa Wipro, en la actualidad, ha hecho una alianza estratégica con Red Hat. Se dan cuenta de comercializar aceite de cacahuate o de maní. Ahora tiene una alianza estratégica en la parte tecnológica, de la tecnología de información. A ellos ya no les interesa vender software. Lo que ellos hacen es alquilar o vender espacio en la nube. ¿Y esto en qué favorece a las empresas? Ya no tienes que estar en la necesidad de comprar de pronto servidores gigantescos para administrar sus cuentas en bancos, en seguros, en salud, sino que delegan esta administración de clientes a estas empresas que desarrollan software para los bancos, diferentes entidades, y ellos administran en la nube. Las empresas se dirigen a la nube y comienzan a bajar la información. Entonces sus costos van bajando de las empresas que son clientes de estas empresas de Red Hat. Yo conozco una o dos empresas de amigos que se dedican a esa alianza que han hecho con Red Hat. Que empresas de Bolivia han hecho una alianza con Red Hat y están ellos desarrollando software libre que van ofertando a los bancos y muchos bancos trabajan con estas empresas. Misma forma, ha habido una persona también pionera, por ejemplo, el algodón es estratégico para ciertas industrias. En Bolivia ha sido catastrófico porque no ha sabido manejarse bien el tema del algodón. Pero siempre hay gente visionaria que piensa en grande, como nos decía el señor Prenlin. Y existe una persona boliviana, una cruceña, la ingeniera Paula Iturralde y Juana Carrillo. Y ellas se han dedicado al proyecto ITU, que muchos no lo conocen. Son personas innovadoras y han visto que de frente a esta crisis de la provisión de algodón, ellas se están enfocando en la fibra de algodón de un árbol, que todo el mundo lo conoce, que es el toborochi, muy común en el oriente. Entonces ellas están comenzando a crear un hilo. Como alguna vez los compañeros dijeron, nosotros tenemos un producto de alimento balanceado. No han sabido cómo registrarlo, el producto. Estas personas, a fin de que no les roben la idea, ya lo han registrado en el SENAPI, que es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Ya tiene una patente en proceso. Por lo tanto, ya sin ese riesgo de que puedan robarles la idea, ya han mandado su producto para mejora de calidad a los laboratorios de Europa.
Se dan cuenta cómo las personas van viendo siempre oportunidades. Y, y estas señoritas han comenzado a probar distintos materiales, fibras, para ver si eran adecuados para hilar. Y en determinado momento ellos han visto que en lugar de algodón o retazos de fibra con que rellenaban las empresas colchoneras allá en Santa Cruz, algunas utilizaban fibra de toborochi. Y ellas se preguntaron si esto se podía fabricar y hacer hilo de la misma. Y es a partir de ahí que ellas comienzan a desarrollar su proyecto. ¿Y cómo nace esta idea? Aparte de ver y dicen, ¿podemos hacer hilo? Y la ingeniera esta que había regresado de México, tenía una persona que trabajaba en labores de hogar en su casa, que cuidaba además a sus hijos. Era una persona que venía de Sucre, del área rural, y le pregunta si sabía hilar y tejer. Y esta persona le responde que sí, que era experta, y que siempre lo hacía desde niña, como los saberes que se van transmitiendo en el área rural. Entonces, de Toborochi, empieza a hilar, es algo poco difícil, pero logra sacar un hilo, no tan fino, pero le demuestra que sí se podía hilar, al igual que la lana de oveja o de vicuño de alpaca, de los camélidos. Y han sido 3 años de prueba y errores hasta que han logrado obtener el hilo con esa consistencia que ella quería. Con máquinas artesanales rudimentarias ha comenzado a hacer tejidos y a testear la calidad. Y ahora la señora no la ha tenido ahí como una persona que ha sabido hilar, sino que la ha vuelto socia de esta su empresa, con esta alternativa al algodón, que va a generar un impacto medioambiental, social, económico, cultural muy importante para todo el país. Y eso va con la idea de reemplazar al algodón de alguna forma. Y se va reconociendo el valor de esa fibra del toborochi, porque ya es un producto sustentable, al igual que la almendra. Van a tener bosques, van a hacer cosecha de esta fibra del toborochi. ¿Y por qué es importante? Porque es una fibra natural, biodegradable, vale decir, amigable con el medio ambiente. O sea, no se necesita agua para su manufactura, no requiere de pesticidas, no daña los acueductos de agua. Por lo tanto, es una alternativa en el ámbito textil. Por eso se dice, piensen en grande, sean soñadores en grande. Esto es lo que pasa con las personas que están siempre pensando en grande. Eso es algo que les quería compartir. Siempre es importante comenzar a ver cómo las personas no se quedan ahí. Siempre van buscando nuevas alternativas de salir adelante. ¿Ya? Muy bien, seguiremos. Ahora vamos a hablar de las alianzas entre países y bloques económicos. Aquí es importante nosotros que hagamos un alto para ver qué son estas alianzas, qué son estos bloques económicos. Generalmente estábamos hablando de la aldea global, de la globalización a nivel mundial que se da a partir del siglo XIX, XVIII y con mayor énfasis en el siglo XX y XXI. Pero últimamente están habiendo nuevas tendencias, ya van a comenzar a escuchar a partir de este año, ya no se van a hablar de pronto de bloques económicos, de globalización.
Y hay nuevos pensadores, nuevos estudios que están hablando ya de la regionalización. Ya no están viendo al mercado global, sino al mercado regional. Por eso hablamos de alianzas entre países y bloques económicos. Estamos hablando de esa regionalización. Es un nuevo término que recién se va a comenzar a profundizar más en la definición de los mismos, pero que ya más que todo va enfocado a las alianzas que van a existir entre los diferentes países. En cierto momento, los países de una región determinada han comenzado a competir entre ellos. Sin reglas, todos competían de una manera brutal y aún lo hacen. La diferencia es que forman ahora alianzas regionales, por lo que regiones enteras comienzan a competir entre sí. Si tenemos a la Unión Europea, saben que en la Unión Europea todos los países se han unido para tener un solo mercado regional europeo, del cual se ha separado hace ya unos 3 años Gran Bretaña, la única que ha salido hasta el momento de la Unión Europea. Tenemos otros tipos de acuerdos comerciales. Tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por ejemplo, lo que actualmente está en vigencia, que es el TEMEC, que es entre México, Estados Unidos y Canadá. Han ido perfeccionando este acuerdo económico. Es importante para México tener este acuerdo comercial con Estados Unidos por el gran mercado que significa Estados Unidos y luego Canadá. Han sido negociaciones que han durado más de un año. El TEMEC. Y lo más interesante es que Canadá de pronto no podía negociar con Estados Unidos estos acuerdos comerciales y México es el que ha asesorado a Canadá para que pueda negociar de forma favorable con Estados Unidos en cuestiones arancelarias. O sea, los acuerdos van evolucionando entre los diferentes países. El 2018 es cuando perfeccionan el TEMEC y firman este nuevo acuerdo. Luego tenemos otros tipos de acuerdos comerciales. Tenemos la CAN, que es la CAN, cultura general. Ya pues, muchachos, compañeros, compañeras, ¿qué es la CAN? ¿Nadie? ¿Es la comunidad andina? La Comunidad Andina de Naciones, Jocelyn. Que ha ido evolucionando. Anteriormente, ¿qué se llamaba? El Pacto Andino. Al igual que este acuerdo entre México, Canadá y Estados Unidos, ha ido evolucionando hacia el TEMEC, igual que la CAN, es un nuevo acuerdo comercial, ha evolucionado. Se separó, claro, Venezuela por temas ideológicos y políticos. Inicialmente, el Pacto Andino nació con Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela. Y por temas, en este caso, políticos, se separó Chile. Quedaron 5 países. Y en la actualidad solamente quedan 4 por temas nuevamente ideológicos y políticos. Se separa Venezuela. En la actualidad, en la Comunidad Andina de Naciones solamente están estos 4 países. El Mercosur. Está Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Paraguay, país también.
no recuerdo que acerca de Brasil, el Mercosur. Bolivia no está incorporado plenamente al Mercosur. Si bien ya han existido la quisiencia de varios países para que Bolivia pueda incorporarse a este bloque económico del Mercosur, todavía no está participando en un 100%. El tema de Bolivia en el Mercosur es muy delicado, dado que va a significar que Bolivia tenga que abrir sus mercados a todos los productos de origen brasilero, argentino, paraguayo, con 0% de arancel. En este momento, ciertos productos no están ingresando a Bolivia sin arancel. ¿Y esto por qué? Está protegiendo de pronto Bolivia esa producción que tiene para exportación, como es la soya y el girasol. Son productos que estamos nosotros exportando a la Comunidad Andina de Naciones, estamos exportando para mercados europeos o asiáticos. Y es interesante porque de pronto son productos orgánicos. Por eso es que hay una gran presión del sector oriente, del sector agropecuario del oriente, de introducir semilla transgénica. Porque ¿qué va a pasar el momento en que se ponga en plena vigencia el Mercosur para Bolivia y la parte comercial diga, bueno, todos estos productos tienen 0 aranceles, como está ocurriendo, por ejemplo, con la CAN? Significa que todo el trigo, el maíz que se produce en Brasil, en la Argentina, en el Paraguay, que son semillas transgénicas, y tienen precios bajos, van a ingresar a Bolivia y le van a hacer una competencia a un maíz, a un trigo, a una soya que tiene precios altos en la actualidad en relación al precio bajo que tienen estos productos en estos países. Y esto significa que va a afectar al agro de Bolivia, a la parte agropecuaria de Bolivia, del oriente principalmente. Por eso es muy delicado este tema del Mercosur y cómo Bolivia va a participar en el mismo. O sea, la negociación tiene que ser todavía, tiene que tomar más tiempo, no puedes abrir el mercado libremente. Inicialmente, cuando Bolivia, esto yo les comento, cuando estaba negociando en lo que era el Pacto Andino, los diferentes países, de acuerdo a sus capacidades de producción, se comienzan a distribuir productos que ellos iban a fabricar en sus países, a fin de no tener competencias entre ellos. Y uno de los productos, y yo les comento esta situación, porque vi los primeros acuerdos comerciales del Pacto Andino, es que le dicen Bolivia, bueno, ¿quién va a producir trépanos? Que son la parte de talados de alta tecnología para la parte petrolera, y le dan la producción a Bolivia, y Bolivia acepta. Por ese tema de malas negociaciones. Primero, Bolivia no tenía una siderurgia. Era un tema de tecnología. Entonces no supieron negociar bien este tema. Y le dan a producir, de pronto dice, usted Bolivia también quiere producir no me acuerdo cuál era el otro producto, pero que era de realmente que se producía en Europa. Y le dan a Bolivia para que produzca. Y Bolivia dice todo, sí, 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 porque no tenía buenos negociadores en ese tema. Pero ya últimamente se han ido perfeccionando los acuerdos comerciales. Entonces tenemos el acuerdo de complementación económica Bolivia-Mercosur, donde tiene cláusulas específicas a los cuales Bolivia accede. No es un miembro pleno, por si acaso. Tenemos la AC66, por si acaso. Pónganse bien este número, AC66. Es el acuerdo de complementación económica Bolivia-México.
donde significa que pueden importar productos con cero arancel desde México hasta Bolivia y viceversa, de Bolivia a México. Por eso se llama acuerdos de complementación económica. Yo algunas veces importo de México y me adscribo a este acuerdo económico cuando hago mi declaración aduanera. Digo de acuerdo al acuerdo de complementación económica al AC66. Por lo tanto, estoy exento del pago de aranceles. Ahora hay el AC31. ¿Por qué son importantes que nosotros tengamos en cuenta este tipo de acuerdos comerciales? El AC31 es un acuerdo de complementación económica entre Bolivia y los Estados Unidos mexicanos. Ha ido evolucionando del AC31 al AC66. Luego había el ATPDA entre Bolivia y Estados Unidos. Sí, sí. Sí, dime, Danielito. Porque en un principio era AC66 y ahora es AC31, ¿verdad? No, es el Son diferentes. AC31 comenzó con México y Bolivia. Ya. Y ¿Y por qué ha tiene esos? evolucionado al AC66. Ah, al revés. ¿Y por qué tiene esos números? No, porque van de pronto firmando convenios entre diferentes países y es como por decirte un correlativo. Han ido perfeccionando internamente los acuerdos comerciales, han ido pasando, evolucionando. Dice, vamos a cobrarles cero arancel en temas de origen agrícola, por decirte. Entonces va a ser el AC32, el AC32, 33, 34, van liberando ciertos productos del pago de aranceles, porque no se libera totalmente. Y finalmente llegan al AC66, donde ya hay un montón de productos que son liberados del pago de aranceles. ¿Ya? A eso se refiere Danielito. Gracias. Estábamos hablando del ATPDA. La ATPDA te decía, bueno, puedes exportar hacia Estados Unidos libre de arancel temas de joyería, pieles, productos no tradicionales, como se los describe en este acuerdo del ATPDA, que era muy importante para las pequeñas empresas. Pero por temas políticos se suspende el ATPDA. Una vez que se suspende este acuerdo comercial, los productos como joyería, pieles, etcétera, ya tienen que pagar un arancel de ingreso a los mercados norteamericanos. Ese es uno de los problemas, que por ejemplo otros países hacen abstracción de los temas políticos y siguen manteniendo los acuerdos comerciales. Con Chile tenemos el acuerdo del AC22, ese no se ha modificado, es desde el 93, es el acuerdo de complementación económica 22 con Chile. Esto a fin de equilibrar la balanza comercial, porque la balanza comercial era totalmente desfavorable hacia Bolivia. Por decirles, mientras nosotros importábamos 100, Chile apenas importaba 10. Esa era la relación. Ellos han dicho, bueno, tenemos que tener un acuerdo de complementación económica y esto va desde las zonas francas, hacia qué productos Bolivia puede exportar hacia Chile. Entonces, Chile, bueno, podemos permitirles que ustedes exporten con reciprocidad, tanto de importación como de exportación, y te dan una lista de productos. Y ellos en esa lista de productos excluyen, por ejemplo, la harina, la soya y el azúcar, que para ellos también es estratégico. No pueden de pronto abrir su mercado totalmente para Bolivia. Ese es el acuerdo de complementación económica con Chile. Este es el acuerdo comercial del Pacífico, donde interviene Chile, Perú y Colombia, los países del Pacífico. Estaba excluido Ecuador, que tenía otra línea política y no le interesaba participar
en los acuerdos del Pacífico. Entonces, si se dan cuenta, son los países que comienzan a hacer tratativas regionales. Por eso yo les digo, estamos marchando hacia la regionalización. Si todos los países de Sudamérica se unieran bajo un mismo paraguas de acuerdo comercial, sería una potencia como continente sudamericano. Porque primero tenemos mano de obra barata, tenemos interesantes recursos naturales para explotar y que seríamos altamente competitivos con esas economías de India y China, con mercados para Europa y para Norteamérica. Por eso es que durante este siglo XXI se está tendiendo hacia la regionalización. Y la regionalización comienza a expandirse a partir de México para terminar en Argentina. Por eso que se están haciendo de pronto esas alianzas estratégicas de litio. ¿Y qué es lo que está provocando en esta regionalización? Que de pronto existan otro tipo de mercados. Se está estudiando, no sé si han escuchado respecto de los combustibles. Hay un nombrecito que lo voy a recordar enseguida, que ya no van a utilizar los combustibles fósiles, sino otro tipo de combustibles para disminuir el calentamiento global. Ya hay empresas que están desarrollando esta tecnología en Europa, en Estados Unidos y en Chile, por si acaso. Entonces, esto significa que va a ser un competidor de litio, porque va a ser un combustible verde, vale decir, amigable con el medio ambiente. Son todos estos acuerdos comerciales que van a permitir de pronto hacer una nueva regionalización de las economías mundiales. ¿Alguna pregunta hasta acá? En los acuerdos comerciales, yo les comento esto a modo de dato histórico, que siempre es bueno saberlo, cómo hacen los países. Existen los tratados de Bucareli, que ya están por tener efecto entre México y Estados Unidos. Esto fue a raíz de la nacionalización de muchas empresas norteamericanas de parte de México. Entonces iban a entrar en una guerra. Entonces, a fin de evitar esa guerra, ya México había perdido el 50% de su territorio, al igual que Bolivia. Entonces Estados Unidos forza a firmar el Tratado de Bucareli con México. Y existen cláusulas secretas que de pronto se han filtrado durante la última década, donde a México se le prohibía fabricar motores de automotores. Aunque no crean, en México tenían un gran desarrollo en la industria aeroespacial. Estaban altamente desarrollados. Y a raíz de estos acuerdos de Bucareli es que le prohíban que siga con este tipo de investigación aeroespacial a México. Le prohíben el desarrollo de motores para automotores, para locomotoras, y menos para la aviación, porque esto afectaba a los intereses de Norteamérica. Y como estaba en inferioridad de pronto México contra Estados Unidos, es que aceptan firmar los acuerdos de Bucareli. Entonces, que de pronto ya se hacen estas alianzas entre países ya en Latinoamérica a fin de poder enfrentar mejor este tipo de amenazas de países altamente desarrollados. Es un comentario que les hago para ver cómo de pronto los países que están en mejores condiciones para negociar, ellos imponen sus condiciones. Y lo mismo va a pasar con bioceánicos.
Este tren bioceánico es un proyecto que yo todavía no lo veo a mediano plazo. Hace años, cuando trabajaba en ENFE, había un proyecto del Fonplata, donde decían, bueno, vamos a desarrollar, hacer la conexión entre la línea oriental y la línea occidental. Y el problema que ellos tenían era la trocha. La trocha significa el ancho de vía, el ancho entre riel y riel. Por decirles, el ancho de una riel a otra riel era de 50 centímetros, por decirles un número. La trocha angosta en el oriente era de 60, eran más anchos. Entonces el tema era cómo enlazar estas dos trochas. Un momento, por favor. Perdón, van a disculpar. Ese es el tema de los acuerdos comerciales y la famosa trocha ancha y trocha angosta que tiene Bolivia entre la red oriental y la red occidental. Ahora, no sé cómo van a solucionar ese tema porque era un tema que se arrastraba más de 20 años. No sé cómo lo van a poder hacer en un año o 2 años. ¿Ninguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Yo, licenciado. Adelante, adelante. Bueno, licenciado, estaba escuchando algo así por la radio, por internet, estaba viendo también sobre que algunos países estaban recomendando o estaban queriendo hacer la parte de la Unión Latinoamericana, donde todos los países se unan y así formen, ¿cómo se puede decir esto? Un nuevo continente latinoamericano, ¿no? Más o menos así como de la Unión Europea, así. Y Ya. bueno, mi pregunta sería, ¿cómo afectaría esto a los países más pobres, digamos, como Venezuela, ¿no? Y ya su moneda ya está muy devaluada, ¿no? Y Ya. en Argentina también de igual manera. ¿Cómo afectaría a esos países? ¿Y en qué forma los ayudaría si es que esta unión se realizaría? Existe lo que es la CELAC, es la que agrupa a los países sudamericanos y centroamericanos. En la CELAC están estudiando esta forma de alianza económica entre los distintos países, porque quieras o no, existen disparidad en nuestras economías. Algunas son más desarrolladas, otras menos. Entonces tienen que ver cuál es la fortaleza de cada país. En este momento, de pronto, la fortaleza para Bolivia es el litio. Pues de pronto podrían tener una forma de cimentar los conocimientos, la transferencia económica y fortalecer a la Argentina, a Chile e incluirla de pronto a México con sus recientes descubrimientos de sus salares de litio. O sea, cada país tiene fortalezas. Argentina, Brasil y Paraguay con una menor extensión, de pronto es en la parte agrícola de granos, de trigo, de soya. Entonces, cada país va ofertando. Tienen que negociar sus fortalezas. Porque el tema no es decir, bueno, a Bolivia más la pondremos acá en este tema de agrícola. Bolivia va a salir perdiendo porque no está permitiendo de pronto que se introduzca de una forma legal
el uso de semilla transgénica. Y México tampoco está permitiendo el uso de semilla transgénica, porque para México es un tema muy delicado el uso del maíz transgénico, porque el maíz es un producto nacional y la introducción de una semilla transgénica significaría la pérdida del producto nativo de origen en México. Y es un tema muy delicado. De igual forma en Bolivia, tiene semilla nativa muy interesante. Y no existen bancos para conservar el germen o la plasma de estos productos de origen, que en caso de que hubiera una plaga de esas mortales hiciera desaparecer de pronto el maíz de origen o nacional o criollo, como se lo conoce, no habría los bancos de gérmenes de pronto para volver a reproducir. O sea, es un tema muy delicado, pero que puede darse, puede darse. Pero como te digo, es un tema de negociación, es de abrirse como países y comenzar a negociar entre ellos y ver, como te digo, las fortalezas. Para eso está la CELAC. La CELAC es un organismo que tiene más de 50 años, que está viendo estos temas económicos entre los diferentes países. Pero para ello tienen que eliminar de pronto los diferentes bloques. El tema de la CAM, por ejemplo, es bien interesante. Si bien solamente son 4 países, es el organismo que tiene mayores fortalezas, porque inclusive tiene un banco de fomento al cual aportan todos los países, a fin de que puedan dar dinero a los diferentes proyectos que se desarrollan dentro de los países de la comunidad andina. No son créditos comerciales, son créditos de fomento. Y también dan a otros países de la región, pero ya a diferentes tasas de interés como cualquier otro banco. Cosa que no tiene el Mercosur, cosa que no tiene los acuerdos de la Cuenca del Pacífico. De esa parte, la Comunidad Andina de Naciones está más fortalecida y de pronto podrían girar en torno a cómo es el modelo de la comunidad andina. ¿Te das cuenta? Ha ido evolucionando mejor en relación al Mercosur. El Mercosur solamente es tratado de libre comercio entre los diferentes países, pero la comunidad andina ha profundizado más. Espero haber respondido a tu inquietud, querido amigo, querido Luis. Bien, Licenciado, gracias. ya. Si no hay más preguntas, pasemos a otro. Las famosas ISOs. Todos escuchamos de las ISOs. Perdón. Las ISOs es una denominación que es la Organización Internacional para la Estandarización, significa. En inglés es la International Organization for Standardization. Eso es la ISO. ISO 9000. Y todo el mundo habla de la ISO, pero no saben qué es la ISO. Ya saben que es la Organización Internacional para la Estandarización. Quiere decir que a nivel mundial todos tienen que tener una norma idéntica. Por eso es estándar, estandarización. Y se ha vuelto tan popular que todos han entrado en esa onda de la isomanía. Y no es algo reciente, esto es algo que ha nacido allá por la década del 46, de 1946 en Suiza. Y son normas relacionadas o numeradas a partir del 9000 al 9004. Son 5 normas que existen. Y que luego el número 9000 no es un número mágico que apareció.
igual que los acuerdos de complementación económica 33, 66, 22, son números internos que se han ido otorgando cuando a partir de 1979 se empiezan a estudiar esas normas. Y la principal norma de esta serie, y que ustedes van a ver en muchas empresas, dice, es la denominada ISO 9001. Es la que tiene mayor difusión. Los requisitos de la norma ISO 9001 se ocupan de anticiparse a la aparición de problemas. Son normas de calidad administrativa. O sea, las normas ISO 9000, por ejemplo, requieren que la compañía a la que se va a certificar tenga que documentar sus procesos y el sistema de calidad. ¿Me entienden? Significa que todo lo que ellos están haciendo tienen que tenerlo por escrito. Por eso se habla de documentarlo. ¿Ya? Generalmente muchas empresas solamente esto lo tenían en forma referencial, pero a partir de que muchas empresas exigen de pronto a sus proveedores que tengan una norma ISO homologada o reconocida a nivel internacional. La ISO 9001, que es la que todos hemos escuchado y la hemos visto en muchas empresas, es una norma reconocida a nivel internacional para, ojo, sistemas de gestión de calidad. Ahí entra todos los 5 procesos de la administración, de planificación, dirección, organización, control, ¿ya? Esa norma de gestión de calidad es la más utilizada en todo el mundo. Son más de 1 millón de certificados que se han emitido en más de 170 países. Proporciona esta norma ISO 9001 un marco de trabajo y un conjunto de principios para asegurarse un enfoque lógico a la gestión de su organización, que satisfaga a sus clientes y a las partes interesadas. Y esta norma ISO 9001, yo les doy un ejemplo, es lo que de pronto la Aduana Nacional de Bolivia les ha exigido a todas las empresas que son operadoras de gestión aduanera. A todos aquellos que trabajan en la parte de nacionalización de productos, les ha dicho muy bien, señores, no es obligación de todas las empresas de gestión aduanera que tengan la norma ISO 9001, pero sería deseable que ustedes trabajen en este tema. Y yo además les voy a premiar, por decirles entre comillas, un premio. A todas las empresas que tengan la norma ISO 9001 certificadas por el IFNORCA, significa que de pronto ya no van a tener una gran cantidad de canales rojos asignados a su empresa. En aduana se trabaja con 3 tipos de canales, les había indicado en las primeras clases, con un comentario. Canal verde, canal amarillo y canal rojo. Cuando tú haces una importación y entra a un sorteo y te dice, bueno, tu mercadería que has importado ha ingresado a canal rojo. Es uno de los canales que tratan de evitar que no les toque las empresas importadoras y las agencias de gestión aduanera. Porque significa que tiene que abrirse el contenedor o que tiene que desembalarse la mercadería, que tiene que contarse físicamente la misma, que tiene que revisarse la documentación original. Y es un tema moroso y de mucho tiempo. Al menos si estás importando más de un centenar de ítems en un contenedor. Ese es el canal rojo.
Canal amarillo es una revisión solamente documental de la aduana. Donde te dice muy bien, muéstrame tus documentos, los voy a volver a revisar para ver si la declaración de tu agencia aduanera está en regla. Y el canal verde es aquel que te dice, bueno, señores, has presentado tus documentos y puedes pasar sin ingresar a almacenes aduaneros, puedes pasar inmediatamente a tu depósito, sin ingresar a patio de aduanas. Esos son los 3 tipos de canales. Entonces, la aduana, cuando les dicen, muy bien, empresas de gestión aduanera, si ustedes tienen el canal, la norma ISO 9001, no les dice van a estar exentos. En la mayoría no van a tener asignados canales rojos. Ustedes van a trabajar en canales amarillos y verdes. Y les va a ayudar a estos con sus clientes importadores en la cuestión de tiempo. Un canal rojo te significa estar 15 días en depósitos aduaneros. Canal amarillo es generalmente 3 a 4 días. Canal verde es inmediato. Pasa de la frontera, se nacionaliza en la frontera y en cuestión de horas ya está en tu depósito. Entonces, bajo esa norma es que han trabajado muchas empresas de gestión aduanera. Entonces te dicen, señor, usted antes podíamos de pronto ingresar a hablar directamente con el despachante de aduanas, ahora ya no. Ahora tienes una ventanilla en algunas empresas de gestión aduanera, donde tú tienes que entregar tus documentos, te los revisan, y ellos ya tienen un procedimiento documentado como te exige la norma. Por lo tanto, esta certificación ISO 9001 es que les va a proporcionar esas bases para desarrollar todo el proceso de trámites aduaneros en estas empresas. La norma ISO 9002 evalúa, ojo, el primero era a todo lo que eran procesos, principios. La norma ISO 9002 evalúa todos los recursos humanos y técnicos, además de los procedimientos administrativos, que van a garantizar la operación continua y efectiva del sistema de calidad en una empresa. Te va a decir, seguiremos con el tema de empresas de gestión aduanera. ¿Quién es la persona que está firmando de pronto los documentos para validar una DIM? Es el documento de importación. Antes se llamaban DUIs, documento único de importación. Como todos los documentos van evolucionando, ahora se llama DIM, documento de importación. ¿Sí? ¿Quién es la persona o cuántas personas tienes habilitadas para la firma de estos documentos? Porque no puede firmar cualquier persona esos documentos. Tienen que ser personas que hayan aprobado un examen como técnicos aduaneros, que puedas tener 2 o 3 personas en tu empresa que están habilitados y que puedan facilitarte el tema de nacionalización de los productos. O si solamente tienes una persona y tienes una cola de espera, ¿qué personal técnico está trabajando en las mismas? Si conocen las normas aduaneras, si conocen la ley de aduanas. A eso se refiere la norma ISO 9002. Va a evaluar los recursos humanos de las distintas empresas. Si existen de pronto los ingenieros necesarios para operar una industria. ¿Qué tipo de recursos humanos cuenta esa empresa? O sea, esta norma ISO 9002 es la que te va a decir, sí, efectivamente te podemos dar la norma ISO 9001 y también te podemos dar la 9002 porque tienes los recursos humanos cualificados para tu industria. La ISO 9003 es una norma desarrollada por la Organización Internacional de Normas. Es una norma no tan común. Regula las actividades de inspecciones y pruebas finales. La norma ISO 9003 ya es obsoleta y actualmente no se otorga. Algunas normas ya han salido fuera del esquema.
han sido reemplazadas ya en el año 2000 por un conjunto de normas nuevas, como la 9001. O sea, la norma ISO 9001 ha evolucionado también, ya le da un marco más amplio que abarca varios aspectos de un sistema administrativo de calidad. Y por eso todas las empresas están en la búsqueda de obtener la certificación 9001. Esto de normas ISOs que les estoy dando es para que ustedes puedan tener un marco de referencia cuando vean, digan, una empresa que se ha presentado para hacer una auditoría, veamos si tiene la norma ISO 9001. De pronto le va a significar en un cuadro de calificación unos puntos extras o adicionales. Ahora, la norma ISO 9004 es una norma de gestión avanzada. Esta norma internacional proporciona orientación para ayudar a conseguir el éxito sostenido para cualquier tipo de organización. Es en un entorno muy complejo, exigente, que va en constante cambio, que va buscando la gestión de la calidad. Es una norma más amplia sobre la gestión de la calidad que la norma 9001. Trata de sobremanera sobre las necesidades y las expectativas de todas las partes interesadas. Pertinentes, proporciona orientación sobre cómo mejorar de forma sistemática y continua el desempeño global de la organización. Le dice de pronto cómo estamos mejorando nuestros procesos de producción, cómo es el tema de la seguridad industrial, cómo es el tema de tratamiento de residuos, si es amigable o no es amigable con el medio ambiente. Digo, es más amplia, es más exigente. Entonces le van a aplicar la norma ISO 9004 que le va a permitir de pronto ingresar a nuevos mercados a nivel internacional. La gestión avanzada de acuerdo a la ISO 9004 es una nueva herramienta de mejora de la gestión que están buscando avanzar hacia lo que se denomina la excelencia. Busca la calidad de productos y servicios. Esto se hace mediante la autoevaluación. Se dan cuenta, la norma 9001 y 9004 son muy, muy importantes para nosotros. Ahora, la ISO no posee por sí misma, o sea, no tiene autoridad para emitir certificaciones. Si bien se ha originado en Suiza, estas normas han sido delegadas a otras instituciones, a otros organismos de acreditación, que son específicos en cada país y que se encargan de vigilar los procesos de certificación. En Bolivia, lo que nosotros conocemos y se llama IFNORCA, es el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, IFNORCA. El tema de IFNORCA es muy interesante. IFNORCA es el que te va a validar y te va a otorgar los certificados 9001, 9004. Pero lo interesante de IFNORCA es que ha hecho una alianza estratégica con AFNOR. AFNOR es una institución de origen francés. Es el tercer organismo certificador más importante a nivel mundial. Y para IFNORCA, esta alianza le ha permitido que todos los certificados que otorga el mismo sean reconocidos a nivel mundial. Y todos los beneficios que para ello va a implicar. Una certificación en 2004 dado por el IFNORCA para una empresa de pronto exportadora de productos agrícolas le va a permitir abrir mercados a nivel mundial. A eso es lo que se está refiriendo. Ahora acá en esta lámina que les estoy mostrando, les he puesto un link que es IFNORCA cursos gratuitos.
Es bien interesante para ustedes que de pronto puedan ingresar a este link de Ignorca cursos gratuitos. Les van a dar pautas de cómo de pronto pueden tener sobre gestión de calidad, sobre evaluación. Es importante que se inscriban, que participen. Son pequeños links donde son cursos que ya están subidos a la red, que puedan repetirlo y les va a ayudar mucho en su formación profesional a todos ustedes. Búsquenlo en el internet, Ignorca cursos gratuitos. También se los voy a buscar, tengo algunos cursos del Banco Mundial que te ayudan en tu formación y te certifican además después de unos exámenes, ¿ya? Siempre bueno irse preparando en este mundo competitivo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Eh? Vamos. Ley 32. ¿Todo ha quedado claro? Luis, Daniela, Jocelyn, Wendy. Sí, Licen. Genial. Sí, sí. Sí, licenciado, todo claro. Les voy a pasar este módulo y con este habríamos terminado. El día lunes vamos a dar examen. ¿Ya? Ah, Licen. Así que aprovechen este examen de estos dos módulos. No es muy exigente, pero sí, va a ser presencial. Yo les voy a avisar. Licenciado, ¿el examen va a ser presencial? Acabo de decirles, Wendy, Sí, que se va a ser entrecortado. presencial. La hora. Dice, ¿la hora nos va a avisar? Sí, 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 voy Yo. a avisarles el aula. Ahí nos Ah, vamos a ver. está bien, gracias. Ahí me van a traer las tarjetitas del Día del Maestro. Licenciado, ¿podemos empezar? Del grupo. Ahí está. Un momentito, lo comparto. Ya, listo, ya están viendo su presentación. Sí, licenciado, ya está. Adelante. Ya. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. El grupo número 10 va a exponer sobre la ley 32 que se titula Juega con las fantasías de la gente. Siguiente diapositiva, licenciado. El criterio. La verdad puede ser muy dolorosa para algunos, pero si tomamos la ventaja de crear o apelar a las fantasías de los demás, se puede sacar ventaja y de esa manera lograr el objetivo. Siguiente diapositiva, licenciado. Ya. Una pequeña historia que se titula Las acequias de la leona. Un león se lleva muy triste por la muerte de la leona. Empezó a preparar también los arreglos fúnebres en donde asistieron todos los animales. Cada uno de ellos estaba mostrando triste ante el león, ya que si se mostraban de otra manera, el león podría malinterpretarlos y castigarlos de alguna manera. Pero hubo un momento en el que un ciervo comenzó a reírse, y el león, muy molesto, le preguntó el por qué. El ciervo le dijo que había visto a la leona, que le había dicho que no se sintieran triste por ella, ya que ella se encontraba en el paraíso con los dioses. El león, al escuchar todo eso, empezó a creer todo lo que le estaba diciendo y de esa manera no lo castigó. Esta historia nos quiere decir que
El ciervo, al darse cuenta que se encontraba en una situación de peligro, comenzó a crear fantasías sobre la leona, ya que en ese momento el león estaba sufriendo por ello. Pero también nos quiere decir que tenemos que tener cuidado con las fantasías que empecemos a crear, ya que puede haber algún incauto que no esté creyendo todo lo que digamos y quiera desenmascararnos y con eso traer graves consecuencias hacia nosotros. Gracias, continúa mi compañero. Adelante, ¿quién va a continuar? Buenas tardes, licenciado y compañeros. Bueno, a mí me Bueno. correspondió. Buenas tardes, licenciado. ¿Se escucha? Sí, sí, te escucho clarito. Ya, gracias, licenciado. En esta parte de la observancia habla de Venecia, que en la época de la Edad Media y el Alto Renacimiento era un país, era uno de los países más ricos de Europa, gracias al comercio con el Oriente. Pero esta su suerte cambió en el siglo XVI, en el siglo XVI por el descubrimiento del Nuevo Mundo. Comercio se fue a los países atlánticos de toda Europa. El siguiente diapositiva, licenciado, por favor. Licenciado. Siguiente. Gracias, licenciado. Su golpe final fue la pérdida del territorio de Chipre en 1570 por los turcos. Algunas de las familias nobles se empezaron a entrar en bancarrota y los bancos se empezaron a cerrar. Los ciudadanos de Venecia empezaron a pensar que solamente era un juego de la diosa de la fortuna y que pronto llegaría la prosperidad. En 1589 se empezó a surgir un rumor de un hombre misterioso llamado Bargadino, que era un alquimista. Esto fue gracias a un noble veneciano que estaba de viaje en Polonia y escuchó de un erudito decir que Venecia recuperaría toda su fortuna, su gloria, si encontraba un hombre que era experto en la alquimia, que es el arte de la fabricación del oro. Las familias nobles de Venecia se empezaron a reunir y decidieron ir a visitarlo en Brescia, donde vivía Bargadino. Estos quedaron admirados por el palacio donde vivía y también por la demostración que él hizo, que escogió algunos materiales no de alto valor y los convirtió en onzas de oro en polvo. Estaban debatiendo para hacerle llegar una invitación a Bargadino. En un momento escucharon que el duque de Mantua quería también requerir sus servicios. Entonces ellos decidieron inmediatamente y le invitaron a Bagadino a Venecia. Le dijeron que le darían todo el oro, el dinero que él quería para vivir su vida de lujos, pero la condición era que se traslade inmediatamente a Venecia. Ese mismo año, Bagadino fue a Venecia y se hospedó y vivió en el Palacio Giudecca, y la República de Venecia pagó toda su vida de lujos. Él no tenía mucha prisa en fabricar el oro y eso hizo crecer su popularidad entre la gente. Llegaron muchas multitudes de toda Europa e incluso de Asia y les daban obsequios a Bagadino. Los ciudadanos de Venecia se estaban impacientando y querían reclamarle. El Senado le dijo que no lo hagan porque era un tipo muy caprichoso. Por el contrario, le convencieron dándole obsequios. Pronto después, la nobleza también se impacientó reclamando al Senado que hiciera algo, porque estaban invirtiendo mucho en Bragadino. Él miró con ojos de desprecio a los que dudaban de él y les respondió que había dejado una sustancia en la casa de la moneda que haría duplicar el oro, pero que solamente podían utilizarlo una sola vez. Y si esta sustancia lo dejarían que se desarrollara en más tiempo, podría ser mayor su beneficio. Si lo dejaban en un barril durante 7 años, esta duplicaría todo el oro de la Casa de la Moneda. La mayoría de los senadores estaba de acuerdo, pero la otra parte no. Pensaron en que él podía vivir 7 años más con su vida de lujo sin hacer casi nada. Ahí se formaron unos grupos de ciudadanos de Venecia que fueron sus enemigos de Bragadino, quienes les reclamaron. Le dijeron que haga inmediatamente una gran cantidad de oro. Bragadino era un tipo muy altanero y muy dedicado a su arte. Él respondió a Venecia diciendo que por su impaciencia lo habían traicionado, que gracias a eso él ya no, no disfrutarían de su alquimia.
y después se fue a la ciudad de Padua, para luego radicarse en 1590 en Múnich, que fue invitado por el duque de Baviera, que este, al igual que Venecia, tenía su fortuna, pero este fue a la bancarrota por el despilfarro que hizo. Ellos pensaron, igual que Venecia, que iban a recuperar su gloria por la alquimia de Bragadino. El Bragadino llegó a Baviera y hizo el mismo procedimiento que en Venecia. No cambió nada y así vivió su misma rutina de lujos. Mi compañero va a continuar, licenciado. Ya, está bien, José. Buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? Te escucho, querido Víctor. Adelante. Está bien, gracias, licenciado. Continuando, la interpretación. El joven chipriota Mamukna ya había vivido anteriormente durante varios años en la ciudad de Venecia, antes de reencarnarse o convertirse en el ya llamado, como lo conocen, Bragadino. Él observó anteriormente que en la ciudad de Venecia ya había quedado en bancarrota, o sea, no tenía oro y no tenía riquezas. Y observó también cómo otros habitantes se aprovechaban de esto y se aprovechaban de su, se podría decir, de la circunstancia en la que se encontraba Venecia y les estafaba. Es por eso que él ideó un plan de estafar también él a Venecia. Es por eso que decidió viajar al exterior. Y ya pasados los años decidió volver a Italia y se hospedó en la ciudad de Brescia. Siguiente página, por favor, licenciado. Muy bien. Para un principio, Mamukma no quería demostrar sus habilidades de multiplicar el oro. Él simplemente solo usaba ropa opulenta y manejaba monedas de oro en sus manos. Solo con eso convencía a la gente de que podía reproducir el oro, logrando así que el duque de Mantua confiara en él netamente. Así accedió a darle dinero, y es así como él pudo engañar mucho más a la gente, porque podía aparentar que tenía mucho más dinero y que sí podía reproducir el oro. Siguiente página, por favor, licenciado. Pasado un tiempo, vio que tenía mucha fama en muchos lugares, hasta llegar al punto de que los duques y senadores se peleaban por él, porque ellos pensaban que podía él reproducir el oro y podía ayudar a sus ciudades a que puedan crecer y puedan llegar a la gloria. Así es que Bragadino decidió realizar una demostración práctica con el objetivo de que las personas confiaran totalmente en él y quedaran totalmente convencidas, para lo cual logró engañar a todos, simplemente escondiendo una proeta de vidrio, como se puede ver en la imagen, en la manga. Después lo vertía en polvo, o sea, en el recipiente de vidrio, él vertía polvo en oro y lo echaba en los minerales que la gente tenía, y engañaba a la gente que él sí podía reproducir el oro. Al ver eso, la gente quedaba totalmente convencida, y a su vez, Bragadino se tenía más confianza en él mismo, y toda la gente confiaba en él. Nadie notaba ni dudaba de sus simples trucos, así que logró engañar a varias ciudades y vivir una vida lujosa durante muchos años, y así también engañó a la ciudad de Venecia. Para que una persona pueda acceder al poder, deberá adecuarse a las fantasías de la gente. Nunca hay que prometer una mejora gradual mediante un gran esfuerzo, sino al contrario, hay que prometer la luna y la gran transformación repentina y la vasija llena de oro, porque hoy en día también, y la mayoría de las gentes quieren las cosas fáciles y no se preocupan por sus esfuerzos, sino quiere algo gratis o repentino o de una manera fácil llegar a su objetivo. Es por eso que la ciudad de Venecia confió netamente en Bragadino, y él les estafó de una manera fácil, prometiendo que podía duplicar el oro. Un ejemplo en la realidad sería, por ejemplo, yo conozco una persona que en 2018 entró a esa estafa piramidal de Pay Diamond, en el cual él me dijo que un amigo de antes le habló y le dijo que estaba en
una empresa minera y que necesitaban oro, extraer oro de esa mina, para lo cual necesitaban materiales y herramientas y también comida, sí necesitaban dinero y le decían que si él aportaba algo de dinero, de aquí a una semana o unos 10 días se iba a duplicar su dinero, o sea, le iban a dar más dinero, para lo cual él accedió y dio 200 bolivianos. Después de una semana, su amigo vino de vuelta y le entregó 400. Después él con ese dinero quedó convencido y le dijo a su hermano que ganó dinero de una manera fácil. Es por eso que a su hermano también le convenció y los dos dieron a $1,000. En total sería $2,000. Le dio ese dinero a esa persona con la confianza de que se iba a duplicar su dinero, pero no, simplemente esa persona desapareció y nunca más la volvieron a ver. Ese sería un ejemplo que yo vi también en la vida real. Eso sería todo de mi parte. Excelente, Álvaro. Gracias por esa acotación. ¿Quién va a continuar? Claves para alcanzar el poder. La fantasía nunca puede actuar sola, necesita como de telón de fondo lo monótono, también de algo ordinario y vulgar. Aquí nos indica que la fantasía siempre va a necesitar de una ayuda, como puede ser de una persona para que pueda funcionar, así como dice, de algo monótono, de una persona. Siguiente diapositiva, por favor. En Venecia en el siglo XVI, la realidad era decadencia y la pérdida de prestigio. Bueno, en ese siglo, ¿no? En el siglo XVI, la realidad de Venecia era algo muy triste, lamentablemente, porque los venecianos vivían más que todo de la fantasía, porque no veían la triste realidad que tenía Venecia, porque estaban en soñación, pero sin embargo la realidad de Venecia empeoraba. Nunca se deje distraer por los brillantes retratos que la gente pinta de su persona y de su vida. ¿Qué nos quiere decir con eso? Nos quiere indicar que nosotros, ¿no? Como personas, no nos debemos dejar de engañar también por las personas que más que todo manejan la fantasía, con personas engañosas que son las que manejan la fantasía, ¿no? Porque las personas no van a querer nuestro bien, van a querer nuestra destrucción, nuestra derrota, nuestra caída, se puede decir, pero sin embargo, nosotros no debemos de dejarnos de engañar con ellos, debemos de seguir como nosotros queremos. Siguiente diapositiva, por favor, licenciada. Vamos a hablar sobre la diferencia de la realidad y la fantasía. La realidad es el cambio va a ser lento, va a exigir trabajo intenso, tener mucha paciencia, pero sin embargo, en la realidad lo vamos a poder lograr. Por más que nos exige trabajo, que va a ser un trabajo intenso, ¿no? Pero debemos de tener mucha paciencia, pero lo vamos a lograr. La fantasía se obviará de un solo golpe mágico, el sacrificio, el trabajo, la suerte y el tiempo. Aquí en la fantasía todo se va a obviar. En sí nosotros no vamos a tener sacrificio, tampoco vamos a tener, no vamos a mostrar más trabajo, y tampoco vamos solamente vamos a mostrarlo ya a la suerte. Y también no vamos a mostrar nuestro tiempo, no vamos a trabajar ya más, solamente nos vamos a guiar más en una fantasía. Hablemos del Leonhard Turneiser. Bueno, que es un gran curandero alemán del siglo XVI, ¿no? Más que todo, a este curandero alemán, las personas acudían donde él. ¿Por qué acudían donde él? Porque él, él tenía como una magia, era un curandero que curaba, como se puede decir, con simple magia, ya que las personas más que todo acudían donde él porque se hacían revisar con él y él solamente mostraba, miraba, ¿no? Su pronóstico sobre el tiempo, lo revisaba eso y solamente eso lo indicaba cómo lo debía hacer y él lo daba como
como un dulce, ¿no? A las personas y así simplemente los hacía curar, pero eso solamente era una fantasía de él, ¿no? Y las personas le creían en él y eso hacía que sanara a las personas. Por eso muchas personas acudían donde él, porque ¿quién no puede querer que, digamos, que nos sanemos así sin, digamos, sin sentir dolor, sin sentir algo que nos lastime, así mágicamente, como una simple magia? Voy a dar paso a mi siguiente compañera. Ya, gracias, Silvia. Vamos a hablar en esta ocasión sobre la realidad y la fantasía en la sociedad. ¿A qué se refiere la realidad? La realidad se refiere a que debemos saber movernos en los círculos conocidos en el ámbito social día tras día. Y la fantasía es, podemos ingresar a un mundo nuevo de aventuras. Es decir, podemos tener, digamos, un día complicado en nuestro diario vivir, eh, andar de distinto lugar a otro, pero al llegar a casa empezar a soñar, imaginar un mundo nuevo, un mundo mágico para nosotros. En esta ocasión se va a presentar dos casos, que son de George Balsalmazar y Mata Hari. ¿Quién era George? George, a principios del siglo XVIII, se hablaba mucho de él en Londres, ya que él venía de un pueblo llamado Formosa. Este pueblo que hoy en día se le conoce como Taiwán y se encuentra a una costa de China. Este joven hablaba cosas magníficas de Formosa, como un pueblo, un lugar mágico, ya que contaba geografías, historias exóticas y muchas cosas sobre su lugar. E incluso lo contrataron en una universidad de Georgetown que, que enseñara su idioma natal e incluso tradució la Biblia en idioma morfoseño. Incluso era invitado por el rey para los banquetes, las fiestas, gracias a que él también supo incluirse en el ámbito social. Asimismo, escribió libros sobre su pueblo Morfosa, sobre las cosas exóticas que había, sobre las fantasías e historias de su lugar. Pero todo esto resultó ser una fantasía, que cuando Jordan falleció, salió todo a la luz, a la verdad que ese pueblo lleno de fantasías, historias exóticas no existía. El segundo caso es de Mata Hari, que era una bailarina y una espía. Antes de la guerra mundial, antes de la Primera Guerra Mundial en París, esta encantaba con, solamente ella se imaginaba ser alguien grande y los demás lo creían, ya que nadie podía llegar al fondo de su imaginación o a lo que ella pensaba. Así que ella también sabía cómo incluirse en el ámbito social. Es por eso que ella resaltó mucho en esa época. También la fantasía hoy en día lo siguen usando los estafadores, ya que crean historias que en algunas ocasiones las personas se las creen y resultan dañadas al final. También la fantasía puede ser un disparo hacia el aburrimiento, ya que, digamos, si una persona está aburrida o triste, puede entrar a su mundo de la fantasía o su mundo de la imaginación e imaginar cosas o nuevas aventuras que nosotros mismos podemos vivir. Pasa a mi compañera. Gracias, Jimenita. Siguiente diapositiva, licenciado, por favor. Gracias. La realidad. La sociedad está fragmentada y llena de conflictos. La fantasía. Los hombres pueden encontrarse en una mística unión. Una historia sobre esto que cuenta sobre un estafador que se llamaba Oscar Hartzell. Este hombre había generado mucha riqueza gracias a una idea que se le había ocurrido. Había dicho que este hombre tenía poder o tenía la manera de conseguir las riquezas de Sir Francis Drake y a todas las personas que se apellidaran Drake podrían obtener las riquezas. Fue así que la mayoría de las personas que se apellidaran Drake creyeron en sus palabras, pero después de un tiempo se dieron cuenta que lo había estafado, pero no pudieron hacer nada, ya que también Oscar Hatzel había logrado evadir al gobierno y de esa manera había logrado sus objetivos. Al usar esta técnica de Oscar Hatzel,
La manera de la que lo ha conseguido es porque las personas han querido conseguir la riqueza de una manera fácil. Es por eso que rápidamente le han creído, pero ya después ha sido muy tarde al darse cuenta que todo ha sido un engaño. También porque las personas quieren escapar de su realidad. Es por eso que más empiezan a creer las fantasías que están diciendo los estafadores, pero que también no se dan cuenta o no piensan que podría haber algo malo con eso y tristemente llegan a caer en una situación terrible para ellos. En este licenciado hay dos cosas que podrían ser como para las personas que quieren hacer uso de esta ley y también las personas que están, por así decirlo, sufriendo esta ley. Las personas que quieren hacer uso de esta ley tienen que ver el momento por el cual están pasando los demás. Si, si alguna persona está pasando por algún momento triste y nosotros queremos obtener algo de esa persona, podemos hacer uso de eso y crear alguna fantasía para que esa persona nos dé fácilmente lo que queramos. Pero también para la persona que está siendo afectada, no debe dejarse llevar. A veces realmente la realidad es muy triste o no queremos aceptarlo de la mejor manera, pero a la fuerza tenemos que hacerlo para que así este tipo de personas no lleguen a aprovecharse de nosotros y con eso quieran sacar algo más. Ese sería, licenciado, le paso la palabra a mi compañero. Ya. Buenas tardes, licenciado. Bueno, yo voy a hablarles sobre la realidad. La realidad es una abstracción por medio de la cual se designa la existencia real y efectiva de los seres y las cosas. Un ejemplo de la realidad es la muerte. Los muertos no resucitan y el pasado no se puede modificar. La fantasía. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. La fantasía. Bueno, se entiende por fantasía a todo aquel conjunto de ideas, situaciones, representaciones y fenómenos que forman parte de la imaginación de una persona y que no tiene correlato verídico en la realidad. Es decir, que puede haber un repentino cambio de una realidad intolerable. Yo les voy a hablar sobre la historia del fraude del arte del pintor Johannes Vermeer. La belleza y la importancia del arte de Vermeer se ha reconocido hace tiempo, pero el pintor realizó muy pocos cuadros y muy raros en el mercado. En la década de los 30, numerosos Vermeer comenzaron a aparecer en el mercado del arte. Los expertos afirmaron que eran legítimos. En la posición de alguno de aquellos Vermeer podían coronar la carrera de cualquier coleccionista. Era como la resurrección de Lázaro, de alguna forma misteriosa. Vermeer había resucitado y el pasado había cambiado. Pero más adelante se comprobó que los nuevos Vermeer eran obra de un falsificador holandés de mediana edad llamado Hans van Meegeren, que había elegido a Vermeer para llevar a cabo su fraude, porque comprendió que la fuerza de la fantasía, los cuadros parecían auténticos precisamente porque tanto el público como los expertos deseaban con desesperación creer en su autenticidad. La clave para imponer la fantasía es la distancia, porque lo distante encierra sugestión y promesas. Gracias, licenciada. Le paso la palabra a mi compañero. Ya, querida Brenda. Buenas tardes, licenciado. Yo voy a continuar con la exposición. Bueno, la invalidación. Bueno, se puede hablar que la invalidación principalmente es la fantasía. Siguiente, por favor, licenciada. Bueno, la fantasía también otorga poder, también otorga ciertos riesgos, por lo que se puede decir que la fantasía por lo general contiene un elemento lúdico. El público se siente engañado, pero aún así mantiene viva la ilusión. De este modo que tiene que manejar con habilidad y nunca acercarse demasiado, ya que este punto se puede implicar grandes riesgos. Vamos a hablar también sobre Bragarino, que se estableció en Múnich. Descubrió de los bárbaros que tenía menos fe. Bragarino solamente dedicaba su tiempo a hacer solamente
y dedicar a recibir regalos. Pero el público se ha enfurecido tanto que esto le ha, le ha causado molestias, que el público solamente pensaba que Bragadino ganaba dinero sin hacer nada. Siguiente, por favor, licenciado. Ya en 1592, los bárbaros exigieron justicia, por lo cual Bragadino les enviaron a la horca. Su equivocación fue tan grande que lo juzgaron indulgenciamente, la paciencia de los anfitriones, su impotencia de las crisis, por lo que esto ha resultado algo fatal. También se puede decir que la realidad es teatral e insólito, mientras cambio que la fantasía se puede decir que se convierte en algo, una cosa simple. Siguiente, por favor, licenciada. También vamos a hablar de Abraham Lincoln. Llegó al poder un simple abogado, pero él nunca se imaginó que más años más después que sería elegido como el presidente electo del pueblo. Creó un acto también con Tom Thumb, un enano que se disfrazaba de los célebres líderes pasados. Ellos realizaban espectáculos. Uno de los espectáculos fue imitar a Napoleón, que esto encantó y fascinó al pueblo y más que todo a la reina Victoria. Por lo cual, este personaje Tron, a los personajes líderes les ridicularizaba con malicia. Esto era un juego que jugaba con la fantasía de la época. Siguiente, por favor, licenciado. Bueno, se puede hablar que la fantasía es algo que nosotros vivimos, cada uno de nosotros, que la humanidad tiene muchas fantasías. Esto se puede decir que, digamos, un niño tiene las fantasías distintas. Digamos, una niña tiene una fantasía de lograr entrar a Disney, conocer a sus personajes favoritos, también un niño. Pero esto también, como por ejemplo, un niño tiene la fantasía de conocer a superhéroes, imitarlo, hacer varias cosas. Pero esto también puede ocasionar riesgos. Por ejemplo, al imitarlo, se puede caer y se puede accidentar. Como también se ha dicho, voy a dar un ejemplo del expresidente de Bolivia, Evo Morales. Antes él, cuando era niño, tenía la fantasía de tener el mando de Bolivia, ser el presidente electo del pueblo. Él tenía la fantasía también de ayudar al pueblo con muchas cosas, y esta fantasía la ha vuelto como una realidad, que hoy en día ha sido el expresidente de Bolivia. Nosotros podemos decir que tenemos cada uno una fantasía. Nosotros tenemos la fantasía de que hemos llegado a la universidad, hemos logrado aprobar, y ahora la fantasía es de tener el título. Hace 5 años, trabajar ya, tener ese título y empeñarnos en ese título y demostrarlo, el aprendido que hemos hecho en la universidad. Eso, licenciado. Ya, bien, Paulita. Buenos ejemplos, buenas analogías han dado ustedes. Los felicito. Ahora ya saben, su opinión de la ley, al margen de la lectura. José, no te vayas. Bueno, licenciado, yo creo que esta ley nos hace ver más que todo sobre lo que creemos y lo que podemos lograr, ya que, digamos, si desde pequeños nos proponemos o soñamos con algo, que soñar precisamente es una fantasía, soñar, digamos, vamos a ser profesionales algún día o yo quiero esa carrera, y si poco a poco lo soñamos más y obvio tenemos que sacrificarnos, por eso vamos luchando, ese sueño lo podemos volver realidad. También, como lo dije, eso también implica en la sociedad o
tanto hoy en día las mismas fantasías, los mismos estafadores lo utilizan, creando historias o cosas como esas inversiones que hay en internet y de poco tiempo se desaparecen, como dijo también mi compañero del Paidamón, son fantasías que ellos crean y cuando más les conviene desaparecen, haciendo que la realidad sea otra. Así es, Jimenita. ¿Qué nos dices tú, Brenda? ¿O quién quiere hablar? Dale, dale. O Paulita, dale. Bueno, sobre esta ley he rescatado algo de que hay dos palabras, la fantasía y la realidad. Nosotros siempre hemos fantaseado, ya seamos como niños, como adolescentes, adultos, pero esa fantasía que nosotros queremos lograr, tenemos que hacerlo realidad algún día, como mi compañera lo estaba diciendo. Tenemos que trabajar en eso, incentivarnos en esta ley de que hay veces también unas fantasías tienen riesgo, pero esos riesgos hay que saberlos manejar con una distancia que nosotros no tenemos que ser involucrados. Por eso se dice que esa realidad tenemos que cumplir al 100%, como por ejemplo hoy en día que mi compañera ha dicho, de que la fantasía de nosotros es lograr algo más y superarnos algo más para que seamos personas de bien para la sociedad. Y eso vamos a lograr y vamos a incentivar con una realidad aquí a 5 años, teniendo el título, ejerciendo, trabajando, haciendo muchas cosas. Tenemos muchas fantasías que queremos lograr. Eso, Gracias, licenciada. Paulita. Gracias. Y acotando lo que ustedes dicen de los estafadores, porque este libro hace más énfasis en las estafas, ¿verdad? Y todos se han dado cuenta, todos los capítulos hablan siempre de estafadores. Y los estafadores hasta engañan a los gobiernos. Les doy un claro ejemplo. Caso Barcazas Chinas. Todos ustedes han debido escuchar o no. Bolivia tenía que haber adquirido 34 barcazas chinas y dos empujadores, que son los barcos principales, a fin de sacar sus productos de importación y exportación por todo lo que es el río Paraguay. Y estos hombres, los chinos, un grupo de chinos, se han armado de tal forma con sus socios bolivianos que han logrado estafar a Bolivia. Han logrado que les paguen el 100% de un producto que no han entregado. Y ellos han dicho, bueno, nosotros somos esta empresa, han contratado una empresa en China, les han dado un pequeño adelanto para que fabriquen estos empujadores y estas barcazas, y luego desaparecieron con el saldo del dinero. ¿Se dan cuenta cómo han aplicado esta ley? Y han engañado a un gobierno. Por lo tanto, las personas también son más permeables a ser engañados, como nos dijo nuestro compañero con este tema de Pay Diamond. Y sí, pedían dinero, igual como Orcobol, que era una empresa también que ofrecía atractivos rendimientos a los que querían invertir en la explotación de oro. Y con el oro es generalmente mucha gente que cae. No hay dinero fácil, ¿verdad? ¿Qué más opinan ustedes? ¿Quién va a hablar? Licenciado, yo también opino que la fantasía comparado con la realidad es algo bueno para nosotros, ya que, digamos, si nosotros nos imaginamos o nos sentimos ser grandes personas, el mundo lo va a creer así. Si nosotros, digamos, creemos ser personas buenas e incluso lo demostramos o ser honestas, el mundo también lo va a creer así. Así que es bueno que nosotros nos veamos de buena manera y actuemos de esa buena manera para que en la realidad se vuelva así y las personas también nos vean así. Así es, querida Jimena, tienes toda la razón. ¿Qué dicen los chicos? Están calladitos. ¿Qué ha pasado? El poder femenino, creo. Licenciado, Dale, Víctor. Bien, bien, Paulita. Dale, Víctor, no te licenciado, dejes. se podría decir que todas las personas tenemos una fantasía, un objetivo al que todos queremos llegar.
y para el cual tenemos que prepararnos y tenemos que llegar a ese objetivo o esa fantasía con nuestros propios méritos y con nuestro propio esfuerzo, porque al tratar de que ir por el camino fácil, más bien podemos llegar a hundirnos más o podemos arruinar nuestro objetivo. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que, aunque el camino sea más difícil y más largo, optar por esa opción, ya que no todo en la vida es gratis, se puede decir, y no todo es fácil. Siempre va a haber consecuencias y siempre va a haber obstáculos. Así es, querido Álvaro, directo al punto. Bien, ¿quién más va a participar? Yo, licenciado, Adelante, Jesse. yo puedo decir, ¿no, licenciado, que la fantasía, ¿no? Se debe de manejar de manera responsable, porque si una persona va a manejar una fantasía, digamos, engañando, ¿no? A una persona que puede decir que no es lo que realmente es una persona, ¿no? Y le va a hacer daño a esa persona mismo. Por eso también se puede decir que las personas, nosotros no podemos vivir a base de fantasías. Hay una frase que dice, ¿no? No fabriques fantasías si estás buscando una realidad. ¿Qué nos quiere decir? Digamos, nosotros no podemos estar basándonos más que todo en una fantasía, ¿no? Si es que queremos encontrar la realidad, porque si vamos a buscar la fantasía, no vamos a llegar a lo que nosotros realmente queremos, ver la realidad. Y también hay una frase que dice, la fantasía no es un escape de la realidad, sino es una forma de entenderla. Y es por eso que más que todo debemos de saber cómo relacionar la fantasía con la realidad. Eso sería, licenciado. Así es, Jesse. Mm. Armando, ¿tú qué dices? No, que hay que saber o buscar o saber deducir la fantasía de una persona, quizás licenciado, para poder así obtener beneficios de esa persona para nosotros, como lo ha hecho Bragadino. Vio la necesidad de Venecia, de que estaba en una situación económica muy mala y así darse ese personaje de ser un alquimia o alquímico. Alquimia. Del En crimen licenciado y de ahí convertir. a partir de eso obtener beneficios económicos hacia él y así crear una apariencia en casi toda Europa e incluso Asia, licenciado. Así es, querido Armando. Y la alquimia hoy en día se sigue dando. O sea, hay muchas empresas que te ofrecen muchas cosas. Te vamos a convertir esto en combustible. Generalmente lo que está de moda, en combustible, ¿no? Y tratan de engañar a los países. Estaba en tratativas y me dice, tenemos la fórmula mágica de convertir el plástico nuevamente en petróleo. Imaginan si esto fuera realidad. O sea, las empresas estarían en este momento recogiendo todo el plástico que estuviera en el mar, ¿verdad? Me contactaron, me dijeron, o sea, podemos convertir en este momento todo el plástico que tienen en su país en petróleo nuevamente, para volverlo nuevamente gasolinas, diésel, lo que necesita su país. ¿Cómo podemos hacer el contacto? Y te la pintan bonito. Y son los nuevos alquimistas del siglo XXI. ¿Qué nos dices, Brenda? Eh, ¿Qué ha pasado, Brenda? Perdón, licenciado. Yo creo que lo que puedo sacar de la realidad de la fantasía es que, eh, como te digo, hay mucho fraude, hay mucho, ¿cómo se puede decir? Las personas usan la fantasía para engañar a otras personas, como hacen a veces con el cuento del tío, que sacan o hacen en la calle, prometiendo muchas cosas, prometiendo dinero, y la gente cree que es real, pero al final no. Es una realidad que se vive día a día y yo creo. Ay, Está bien, Brendita. sí, perdón, licenciado, estoy enferma. Oh, tranquilos.
este curso es para que se acostumbren a hablar y a exponer sus ideas y a defenderse. Luego los voy a atacar. No, Paulita, no llores. Primero, felicitados al grupo. Todos han participado. Me encanta. Este es uno de los primeros grupos que han participado todos. Los felicito. ¿Ah? Reciban un fuerte abrazo. Ya la Paulita. Bien, gracias. Igualmente, licenciada, un fuerte abrazo. El poder femenino se ha impuesto sobre el poder masculino. Ya, chicas, y felicidades nuevamente, igual a los jóvenes. Muy bien sus aportes, los ejemplos que han dado, como Pei Diamond, han hecho esa analogía. A mí me encanta que saquen analogías de la vida real, como yo les voy contando, y que la vayan enlazando con las lecturas, como se van dando, se han dado cuenta. Mucho de lo que estamos leyendo se da en la vida real. Yo les pido siempre, lean, relean el libro en sus tiempos libres, no es lectura pesada. Siempre les va a recordar algo y siempre van a aplicarlo, ¿ya? Eso es lo de bueno de este tipo de libros, que les ayuda a todos ustedes. Gracias, queridos chicos, no se pongan nerviosas, Paulita, Brenda. Nos vamos a ver la siguiente semana personalmente ya. Ahí vamos a seguir charlando. Un abrazo, queridos amigos, amigas. Nos vemos el día de mañana. Felicidades nuevamente. Chao, Paulita, Brenda, José, Jessy, Rocío, Jime, Víctor. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego y participen. Ganen puntos. Licenciado. Listo. Ahorita